Hola niños, hoy vamos a ver el tema de la gráfica lineal. Este es un tema bien sencillo, es entretenido, es divertido y vamos a ver cómo es que se realiza. Lo primero que tenemos que hacer para sacar una gráfica lineal es tener una tabla de datos estadísticos. ¿Qué es una tabla de datos estadísticos? Es una tabla donde se van a organizar datos que hemos recolectado después de una investigación, datos numéricos. Por ejemplo, cuando yo les pregunto a ustedes qué sabor de helado les gusta más, o cuál es su comida favorita, o cuál es su color favorito, nosotros con la cantidad de votos que obtengamos de cada dato podemos realizar una tabla estadística. Entonces, hagamos este ejemplo. Imaginémonos que nosotros vamos a construir nuestra tabla estadística a partir de los votos que vamos a colocar sobre cuál es el sabor de helado favorito de todos. Entonces aquí, de este lado, vamos a colocar el sabor y de este lado vamos a colocar la cantidad de votos que obtuvo, pero a la cantidad de votos le vamos a llamar frecuencia. ¿Sí? Entonces, del lado... Ahí ya me salió todo torcido esto. Si no, no me caben los datos. Vamos a ver. Ahí está mejor. Entonces, del lado izquierdo vamos a colocar los sabores de helados por los que pueden votar y del lado derecho la cantidad de veces que votaron por cada sabor de helado. En este caso, vamos a colocar como opciones el sabor de vainilla. Vamos a colocar el sabor fresa, chocolate. También vamos a colocar el de leche condensada. Y vamos a colocar el de chicle. ¿Sí? Ahora vamos a colocar la cantidad de votos que tuvo cada sabor de helado. Imaginémonos aquí, la vainilla tuvo 4 votos, la fresa tuvo 6, el chocolate tuvo 9, la leche condensada tuvo 5 y el chicle tuvo 3. Esa fue la cantidad de votos que obtuvo cada uno de los sabores de helados. Ahora, con esta tabla, entonces, que la mayoría de veces no la van a dar, otras veces lo único que vamos a tener que hacer para poderla construir es contar la cantidad de votos, ¿verdad? Pero si ya no la dan construida, entonces ya podemos nosotros crear nuestra gráfica lineal, que es lo que nos interesa aprender ahorita, cómo realizar nuestra gráfica lineal. Para realizar la gráfica lineal, van a utilizar el plano cartesiano, que vimos la unidad pasada, donde vamos a construir una línea horizontal y una línea vertical. La línea vertical tiene como nombre eje Y y la línea horizontal tiene como nombre eje X. Vamos a empezar a construirla entonces. En el eje X vamos a colocar los sabores de helado que teníamos en la tabla que acabamos de hacer, en la tabla estadística. Entonces, vamos a marcar primero cabal donde se unen los dos puntos, las dos líneas, perdón, vamos a hacer un punto. Ese va a ser el inicio de nuestra gráfica. Entonces, nosotros que tenemos cuadriculado el cuaderno, siempre tenemos que dejar una misma distancia del inicio hacia la primera hacia la primera línea o la primera variable que vamos a colocar, que en este caso va a ser la vainilla. Entonces, ustedes que tienen cuadrícula pueden dejar un cuadrito del inicio hacia esta línea de acá, luego de esta línea de acá para la otra, dejan otro cuadrito, siempre tienen que dejar la misma distancia, ¿sí? De esta línea de acá para acá dejan otro cuadrito, de aquí para acá dejan otro cuadrito y vamos a hacer 5 líneas. ¿Por qué vamos a dibujar 5 líneas? Porque en la tabla nos están dando 5 datos, ¿verdad? Que son vainilla, fresa, chocolate, leche condensada y chicle. Entonces, en cada una de estas líneas que nosotros dibujamos, tenemos que representar los 5 sabores que nos dieron aquí en la tabla. Por eso es que yo voy a dibujar
5 líneas. Y como les digo, todas tienen que ir a la misma distancia. Del inicio para acá un cuadrito, de aquí para acá otro cuadrito, de aquí para acá otro cuadrito y así. No puedo dejar aquí un cuadrito y aquí 2 y aquí 5. No, todos tienen que ir a la misma distancia. Entonces, ahora que ya dibujé las líneas, vamos a escribir los nombres de los sabores de helados en cada línea. Por ejemplo, la primera línea sería vainilla porque es el primer sabor de helado. Entonces lo escriben. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir así para arriba, ¿verdad? Pero lo vamos a escribir aquí con letra pequeña. Vainilla es el primer sabor. Luego el segundo sabor es fresa, entonces iría en esta segunda línea de aquí. Fresa. ¿Sí? Luego, el tercer sabor sería chocolate. Chocolate. Luego el otro sabor sería leche condensada. Aquí solo vamos a poner helado de leche condensada abajo. Y por último, el último sabor que teníamos era el de chicle. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos ubicados los sabores, uno en cada línea, dense cuenta. ¿Sí? Ahora toca trabajar en el eje Y. ¿Qué vamos a colocar en el eje Y? En el eje Y lo que vamos a colocar van a ser la cantidad de votos que tuvimos en la tabla. Pero vamos a ordenar del más pequeño al más grande y no vamos a empezar por el 3. En este caso el más pequeño es 3, pero no vamos a empezar en el 3. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar con el número que empieza nuestra recta numérica. Si aquí es el inicio de la tabla, de la gráfica, en este punto de aquí, entonces nosotros tendremos que empezar desde 1, ¿sí? O sea, el voto más grande es 9, el voto más pequeño es 3. Entonces nosotros vamos a empezar a escribir los números de... Podemos empezar de 1 en 1 o podríamos empezar de 2 en 2 hasta llegar al 9. Pero como el 9 es un número pequeño, vamos a empezar a escribir de 1 en 1 hasta llegar al 9. Entonces aquí, niños, también dejamos la misma distancia de uno a otro, ¿verdad? Del inicio al 1 dejamos la misma distancia. Yo aquí dejé como medio cuadrito, ¿verdad? Si estuviéramos viendo con cuadrícula, aquí sería un cuadrito y aquí sería medio cuadrito el que estoy dejando entre número y número, ¿verdad? Entonces aquí 3, aquí 4, aquí 5, aquí 6, 7, 8 y 9. Solo llego hasta 9. ¿Por qué solo llego hasta 9? Porque el dato más grande que tenemos en nuestra tabla es 9. Pero como les digo, en la recta yo no solo puedo escribir 3, 4, 5, 6 y 9. No, tenemos que tener los números todos a la misma distancia. Por supuesto que no vamos a utilizar todos, pero nosotros necesitamos escribir los números de 1 en 1 hasta llegar a 9. Ahora, si nuestro dato más grande fuera muy grande, por ejemplo, si tuviéramos 25 en el dato más grande, no podemos ir de 1 en 1 porque no nos cabría en la gráfica. Entonces, si el dato es más grande, podemos hacerlo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, pero siempre tenemos que ir de forma ordenada. O sea, si lo vamos a hacer de 2 en 2 sería 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Si lo hacemos de 3 en 3 sería 3, 6, 9, 12, etcétera, etcétera. Pero no podemos solo colocar 3, 4, 5, 9. No, tenemos que colocar una escala de números. ¿Sí? En este caso la escala es de 1 en 1. Ahora que ya entendimos eso de cómo escribir los números, vamos a unir el sabor del helado con la cantidad de votos que tuvo aquí en la gráfica. Por ejemplo, la vainilla tuvo 4 votos. Entonces vamos a unir esta línea de la vainilla. Vamos a hacer líneas punteadas aquí. Y vamos a llegar hasta el número 4. Cabal donde se unan las dos líneas. Vamos a hacer nosotros un punto. Miren, de esta forma. ¿Ya? Cabal donde se une la vainilla con la cantidad de votos que tuvo. La vainilla tuvo 4 votos, entonces la vainilla llega hasta el número 4 y donde se unen las dos líneas punteadas que hicimos, ahí marcamos un punto, ¿sí? Ahora hacemos lo mismo con la fresa. Fresa tuvo 6 votos, entonces el sabor de fresa lo vamos a subir hasta el número 6, que es este de aquí, miren. Y cabal donde se unen las dos líneas, marcamos un punto. Ahora nos vamos con el chocolate. ¿Cuántos votos tuvo el chocolate? Tuvo 9.
Entonces el chocolate, vamos a subir su línea punteada hasta donde está el número 9 y justamente donde se unen las dos líneas marcamos un punto. Ahora la leche condensada tuvo 5 votos, entonces leche condensada lo subimos hasta donde está el número 5 y donde se une el número 5 con la leche condensada hacemos otro punto, ¿sí? Y por último tenemos el sabor de chicle que solo tuvo 3 votos. Entonces subimos la línea del chicle hasta el número 3. ¿Sí? Y justamente donde se unan esas dos líneas, nosotros marcamos nuestro punto. Entonces aquí ya nos quedaría esto así. ¿Qué es lo último que hace falta? Ya aquí ya solo me hace falta unir los puntos en el orden que los hice. Por ejemplo, el de la vainilla es el primero, lo uno con el de fresa, luego lo uno con el de chocolate, ¿sí? Luego lo uno con el punto de la leche condensada y por último lo uno con el punto del chicle. Entonces aquí ya tenemos hecha nuestra gráfica lineal. ¿Por qué? Porque ya hice una línea. Miren, se forma una línea a partir de los votos o de los datos que yo tengo en mi tabla estadística. Entonces aquí ya creamos una gráfica lineal a partir de una tabla estadística. Entonces para repasar, en el eje X se colocan las variables que serían los datos que tenemos del lado izquierdo. Y en el eje Y se coloca la frecuencia, o sea, los números que tenemos del lado derecho de la tabla, ¿verdad? Se une cada variable con su cantidad de votos. Entonces la vainilla tenía 4 votos, lo unimos con el número 4. Fresa tenía 6 votos, lo unimos con el número 6. Chocolate tenía 9 votos, lo unimos con el número 9. Leche condensada tenía 5 votos, lo unimos con el número 5. Y chicle, que tenía 3 votos, lo unimos con el número 3. Y ahí ya tenemos formada nuestra gráfica de líneas o nuestra gráfica lineal.